Desde el día que me casé con Carlos en aquella pequeña iglesia de Valencia, supe que mi suegra Elena sería un desafío en mi vida. La boda en sí ya fue un presagio de lo que vendría. Elena insistió en cambiar las flores que había elegido por las que ella consideraba más tradicionales. Reorganizó la lista de invitados incluyendo a medio barrio que ni conocíamos, y casi logra convencer a Carlos de que cambiáramos la luna de miel en Tenerife por un más sensato viaje a la casa de su hermana en Toledo. No era solo su presencia constante en nuestra casa del barrio de Ruzafa, sino su necesidad obsesiva de controlar cada aspecto de la vida de Carlos. Al principio, intenté ser comprensiva. Después de todo, Carlos era su único hijo y ella era viuda desde que mi suegro falleció en aquel accidente de tráfico en la AU3 hace 15 años. Pero cuando nuestros hijos, Lucía y Miguel, llegaron al mundo, su interferencia se volvió insoportable. Las mañanas comenzaban con sus llamadas a las 7:30, justo cuando intentábamos organizar a los niños para el colegio. ¿Ya les diste el zumo de naranja que te traje ayer? Es que las naranjas valencianas son las mejores, no como esas del supermercado que compras tú. Y así empezaba otro día bajo su escrutinio constante. Elena vivía a solo 3 calles de distancia, en un piso antiguo lleno de fotos de Carlos de pequeño, y encontraba cualquier excusa para pasarse un momentito. Sus visitas sorpresas se volvieron tan frecuentes que prácticamente tenía que contar con su presencia en cada comida. Se instalaba en nuestra cocina como si fuera la suya, reorganizando los armarios porque así es como Carlos está acostumbrado. Incluso llegó a cambiar la disposición de los muebles en la habitación de los niños mientras yo estaba trabajando en la oficina, argumentando que la energía fluía mejor así. Elena comenzó a tomar decisiones sobre la educación de nuestros hijos sin consultarnos. Un día, llegué a casa y descubrí que había inscrito a Lucía en clases de piano en el conservatorio del barrio, porque todas las niñas de buena familia deberían tocar un instrumento. No importó que Lucía hubiera expresado 1000 veces su amor por el fútbol, Elena insistía en que eso no era apropiado para una señorita. Organizaba sus horarios, elegía sus actividades extracurriculares, e incluso intentaba dictar sus rutinas de alimentación, criticando que les permitiera comer ocasionalmente en McDonald's después del cole. Las tardes se convirtieron en una batalla constante. Mientras intentaba ayudar a Miguel con sus deberes de matemáticas, Elena aparecía con sus propios métodos de enseñanza. Es que así aprendió Carlos, y mira qué bien le fue en la universidad. No importaba que los métodos educativos hubieran cambiado en los últimos 30 años, ella insistía en que su manera era la única correcta. Lo más frustrante era ver cómo Carlos se sometía a sus deseos, como si aún fuera un niño pequeño necesitando la aprobación de su madre. En las reuniones de padres del Colegio Cervantes, donde estudiaban nuestros hijos, Elena insistía en acompañarnos, sentándose entre Carlos y yo, susurrando comentarios sobre cómo ella habría manejado cada situación diferente. Las cenas familiares se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Elena siempre encontraba una manera de mencionar cómo ella había criado a Carlos, sugiriendo que mis métodos de crianza eran inadecuados. Carlos nunca tuvo problemas para comer verduras, decía mientras Miguel apartaba las alcachofas de su plato. Es que hay que saber cocinarlas como es debido. Me mordía la lengua mientras ella criticaba sutilmente cada decisión que tomábamos como pareja, especialmente las mías. Los fines de semana, que deberían ser nuestro tiempo familiar, se convirtieron en una extensión de su control. Planeaba excursiones al Biopark de Valencia o al puerto de Sagunto sin consultarnos, y Carlos simplemente asentía, temeroso de contradecirla. Es que los niños necesitan cultura, decía, mientras cancelaba nuestros planes de ir a la playa de la Malvarrosa porque hace demasiado sol. Las festividades eran especialmente difíciles. Durante las fallas, insistía en que vistiéramos a los niños con trajes tradicionales específicos que ella había elegido. Y organizaba nuestro horario para ver todas las mascletas desde los puntos que ella consideraba los únicos apropiados. En Navidad, era impensable no cenar en su casa en Nochebuena, y el menú tenía que ser exactamente el mismo que ella había preparado durante los últimos 30 años. La situación empeoró cuando comencé a trabajar más horas en la agencia de publicidad. Elena aprovechó mi ausencia para aumentar su presencia en casa, llegando incluso a reorganizar mi propio armario porque así Carlos encontrará más fácilmente las cosas cuando necesite ayudarte. Sus comentarios sobre cómo una madre debería estar más presente en casa se volvieron más frecuentes y punzantes. Los vecinos del barrio, especialmente la señora Amparo del tercer B,
comenzaron a darme miradas de compasión. «Ay, hija, que yo pasé por lo mismo con mi suegra», me decía mientras tendía la ropa en el patio interior. «Pero tú tienes que armarte de paciencia, que las suegras valencianas somos muy nuestras». Sus palabras de consuelo, aunque bien intencionadas, solo servían para recordarme lo público que se había vuelto nuestro drama familiar. Las reuniones familiares se convirtieron en un escaparate donde Elena exhibía su control sobre nuestra vida. En las paellas dominicales que organizaba en su terraza, presumía ante sus amigas de cómo gracias a ella los niños estaban tan bien educados. Mientras yo observaba cómo mis hijos se volvían cada vez más dependientes de su aprobación para cada pequeña decisión. El colmo llegó cuando Elena comenzó a sugerir cambios en nuestra rutina íntima como pareja. «Carlos siempre ha sido de acostarse temprano», comentaba durante la cena, lanzándome miradas significativas cuando nos quedábamos viendo una serie en Netflix después de acostar a los niños. «Es que luego se levanta cansado para trabajar, y eso no puede ser». Todo explotó en junio, justo cuando el calor valenciano comenzaba a hacerse insoportable y las cigarras cantaban sin cesar en los naranjos de la calle. Durante meses había estado planificando nuestras vacaciones familiares a Benidorm. Reservé un apartamento precioso frente al mar en la playa de Levante. Investigué actividades para los niños. Incluso encontré un restaurante que servía paellas sin mariscos especialmente para Miguel, que es alérgico. Lucía no paraba de hablar sobre el parque acuático Terra Mítica, y Miguel ya había preparado su equipo de snorkel nuevo. Pero Elena, como siempre, tenía otros planes. Un martes por la tarde, mientras estaba en una reunión importante en la agencia, mi móvil no paraba de vibrar con mensajes del grupo familiar de WhatsApp. Elena había decidido unilateralmente reorganizar nuestras vacaciones. No solo había cancelado las reservaciones que hice con tanto esmero, sino que ya había organizado un viaje a la casa de campo de su hermana Maribel en Cuenca, argumentando que sería más apropiado para la familia y más económico en estos tiempos difíciles. Aunque ella bien sabía que tanto Carlos como yo teníamos trabajos estables y podíamos permitirnos perfectamente las vacaciones en la playa. La casa de Maribel, una construcción antigua en medio de la nada, era el último lugar donde queríamos pasar nuestras vacaciones. No tenía aire acondicionado, el pueblo más cercano estaba a media hora en coche. Y el único entretenimiento era ver a las ovejas pastar y escuchar las interminables historias de la tía Maribel sobre sus años como maestra en el pueblo. Además, el año anterior, durante una breve visita de fin de semana, Miguel había desarrollado una alergia terrible al polen de la zona. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Carlos sentado en la cocina, revolviendo distraídamente un café ya frío. Me explicó, sin mirarme a los ojos, que quizás su madre tenía razón, que la casa de campo sería más segura para los niños. «Piénsalo», dijo con esa voz suave que usaba cuando intentaba evitar un conflicto, «no tendríamos que preocuparnos porque los niños se ahoguen en el mar, y el aire del campo es más sano que el de la playa». Vi en sus ojos ese brillo de sumisión que tanto me dolía, esa incapacidad de establecer límites con su madre, incluso a costa de los deseos de su propia familia. Era la misma mirada que tenía cuando Elena reorganizó nuestra boda, cuando insistió en que bautizáramos a los niños en su parroquia en lugar de la nuestra. Cuando sugirió que Carlos rechazara un trabajo mejor pagado en Madrid porque estaba demasiado lejos de casa. Los niños estaban devastados. Encontré a Lucía en su habitación, abrazada a la tabla de bodyboard que le habíamos regalado por su cumpleaños, sollozando silenciosamente. Miguel, por su parte, se había encerrado en el baño y se negaba a salir, gritando que odiaba el campo y que no quería volver a estornudar durante semanas como la última vez. Esa noche, mientras observaba a mis hijos llorar por las vacaciones canceladas y a mi esposo evitar el conflicto encerrándose en su estudio con la excusa de terminar unos informes urgentes, algo se quebró dentro de mí. Me senté en el balcón de nuestro piso, mirando las luces de la ciudad y escuchando el bullicio nocturno del barrio de Ruzafa. Las risas que venían del bar de la esquina, el taconeo de los últimos transeúntes regresando a casa, el ocasional tranvía pasando por la avenida. Todos estos sonidos familiares de mi vida en Valencia parecían burlarse de mi impotencia. Recordé la conversación que había tenido la semana anterior con mi amiga Sofía en la cafetería junto a la plaza del ayuntamiento. «Tía, es que no es normal», me había dicho mientras removía su horchata. «Tu suegra no está siendo una abuela, está intentando ser una segunda madre, y eso no puede ser». «Sofía,
que conocía a Elena desde antes de mi boda con Carlos, había sido testigo de primera mano de cómo la situación se había deteriorado con los años. El problema no era solo las vacaciones canceladas, era la gota que colmó el vaso de años de interferencias y manipulación. Pensé en todas las veces que Elena había socavado mi autoridad como madre, cuando llevó a los niños a cortarse el pelo sin consultarme, cuando inscribió a Lucía en clases de catequesis aunque habíamos decidido esperar a que ella fuera mayor para tomar decisiones religiosas, cuando le compró a Miguel una PlayStation después de que específicamente le dijimos que no queríamos que tuviera videojuegos todavía. Me acordé de la cara de Elena cuando le dije que quería volver a trabajar después de mi baja maternal. Ay, hija, ¿pero quién va a cuidar de la casa? Carlos está acostumbrado a tener todo perfecto, como yo se lo hacía. Como si mi título en marketing y mis años de experiencia valieran menos que saber doblar las sábanas de la manera que a ella le gustaba. Y Carlos, en lugar de defenderme, se había limitado a murmurar algo sobre buscar un equilibrio. La manipulación emocional era constante y sutil. Elena había perfeccionado el arte de hacer comentarios aparentemente inocentes que estaban cargados de crítica y culpa. Qué delgado está Carlos, ¿es que no le gusta tu comida? Los niños están muy morenos, ¿les pones suficiente protector solar? Lucía tiene ojeras, seguro que es porque la dejas acostarse tarde viendo la televisión. Cada comentario era un pequeño dardo envenenado, diseñado para hacerme sentir inadecuada como esposa y madre. En el piso de arriba, podía escuchar a Carlos caminando de un lado a otro en su estudio, probablemente debatiéndose entre su lealtad hacia su madre y su deber como esposo y padre. Era un baile familiar. Cada vez que surgía un conflicto con Elena, Carlos se retraía, esperando que la tormenta pasara sin tener que tomar partido. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la tormenta no iba a pasar sin más. Saqué mi iPad y empecé a hacer lo que mejor se me daba, investigar y planificar. Busqué artículos sobre relaciones tóxicas entre suegras y nueras, sobre dependencia emocional en las relaciones madre-hijo, sobre establecimiento de límites saludables en las relaciones familiares. Las historias que encontré resonaban dolorosamente con mi situación. Madres que no podían soltar el control sobre sus hijos adultos, familias destruidas por la interferencia constante. Parejas al borde del divorcio debido a la intromisión de los suegros. A medianoche, cuando el barrio por fin se había quedado en silencio, tomé una decisión. Comprendí que si no hacía algo drástico, este patrón continuaría afectando no solo mi matrimonio, sino también el desarrollo emocional de mis hijos. Ya podía ver cómo Miguel había empezado a mostrar el mismo comportamiento evasivo de su padre cuando surgían conflictos. Y cómo Lucía buscaba constantemente la aprobación de su abuela antes de tomar incluso las decisiones más pequeñas. El problema iba más allá de unas vacaciones arruinadas. Era sobre el futuro de mi familia, sobre el tipo de adultos en los que se convertirían mis hijos, sobre la clase de matrimonio que quería tener. ¿Quería que Lucía creciera pensando que era normal que una mujer cediera siempre ante los deseos de otros? ¿Quería que Miguel aprendiera que evitar los conflictos era más importante que defender lo que es correcto? Mientras el resto de la casa dormía, elaboré una lista de todas las veces que Elena había cruzado límites importantes en los últimos años. Era una lista larga y dolorosa, desde decisiones sobre la educación de los niños hasta intentos de controlar nuestra vida social. Desde críticas constantes a mi forma de llevar la casa hasta interferencias en nuestra intimidad como pareja. Cada incidente por sí solo podría parecer menor, pero juntos formaban un patrón claro de control y manipulación. También pensé en Carlos, en el niño que debió ser, siempre intentando complacer a una madre que usaba el amor como una herramienta de control. Pensé en cómo ese niño se había convertido en un hombre que no podía defender a su propia familia por miedo a decepcionar a su madre. Mi corazón se rompía por él, pero también sabía que su incapacidad para establecer límites estaba dañando a nuestra familia. A las 3 de la mañana, Carlos finalmente salió de su estudio y me encontró todavía en el balcón. Se sentó a mi lado en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente me veía, no como la nuera que su madre criticaba constantemente, sino como la mujer con la que había elegido compartir su vida. «Lo siento», susurró, y aunque sabía que se refería a las vacaciones, sentí que se estaba disculpando por mucho más. Después de aquella noche en el balcón, pasé varios días investigando opciones. Entre tazas de café en el bar Cristal, cerca de mi oficina,
Dedicaba mis descansos a buscar en internet profesionales que pudieran ayudarnos. No quería cualquier terapeuta, necesitaba a alguien que entendiera la complejidad de las relaciones familiares españolas. Alguien que pudiera navegar las sutilezas de una situación donde el respeto a los mayores a menudo se confunde con la sumisión absoluta. Fue María, mi compañera de trabajo, quien me habló de la doctora Ramírez. Mi prima pasó por algo similar con su suegra, me dijo mientras compartíamos una tortilla en nuestra pausa para comer. Esta doctora es especialista en relaciones familiares, especialmente en casos de suegras, digamos, demasiado involucradas. La forma en que María arqueó las cejas al decir esto último me hizo sonreír por primera vez en días. La doctora Ramírez tenía su consulta en un edificio modernista del Ensanche, con una sala de espera que olía a lavanda y donde sonaba suavemente música clásica. Cuando la llamé para concertar una cita, su voz tranquila y profesional me dio confianza inmediata. Le expliqué brevemente nuestra situación y programé una sesión inicial, pero con una condición especial. La primera sesión sería solo para Carlos y para mí. Sabía que si Elena se enteraba de que estábamos buscando ayuda profesional, intentaría manipular la situación a su favor. Durante la semana previa a la cita, me convertí en una especie de detective privado en mi propia casa. Comencé a documentar meticulosamente cada intervención de Elena en nuestra vida familiar. Instalé una aplicación en mi móvil para grabar las conversaciones, algo que me hacía sentir culpable, pero necesario. Las llamadas diarias de Elena se convirtieron en evidencia. Hijo, ¿por qué no vienes a comer hoy? He preparado albóndigas como a ti te gustan. Ignorando que Carlos tenía una comida importante de trabajo, ¿los niños ya tienen la ropa preparada para el domingo? Porque yo he visto unos conjuntos preciosos en el Corte Inglés, a pesar de que ya les habíamos comprado ropa nueva. Guardé cada mensaje de WhatsApp, cada correo electrónico. Elena tenía la costumbre de enviar largos mensajes de voz, quejándose de lo sola que estaba, de cómo sus amigas veían más a sus nietos que ella, aunque pasaba más tiempo con Lucía y Miguel que muchos padres con sus propios hijos. Estos mensajes, llenos de culpa y manipulación emocional, se convirtieron en parte de mi archivo. También pedí a nuestros amigos más cercanos que escribieran sus observaciones sobre cómo esta dinámica afectaba a nuestra familia. Paco y Carmen, nuestros vecinos del cuarto A, con quienes solíamos hacer cenas los sábados hasta que Elena empezó a aparecer casualmente cada vez que los invitábamos. Escribieron una carta detallando cómo habían visto cambiar nuestra dinámica familiar con los años. Antes erais una pareja alegre, escribió Carmen. Ahora parece que siempre estáis pendientes del móvil, esperando la próxima llamada de Elena. Mi hermana Raquel, que vivía en Barcelona pero nos visitaba frecuentemente, envió un email largo describiendo cómo había notado que los niños se comportaban diferente cuando Elena estaba presente, más tensos, menos espontáneos. El otro día, escribió, vi a Lucía tirar a la basura un dibujo que había hecho porque la abuela comentó que los árboles no se dibujan de color morado. Me rompió el corazón. Necesitaba toda esta evidencia no solo para la terapeuta, sino también para Carlos. Mi marido tenía una tendencia a minimizar el comportamiento de su madre, a verlo como normal o bien intencionado. Necesitaba que viera el patrón completo, no solo los incidentes aislados que él podía justificar fácilmente. También comencé a establecer pequeñas barreras, sutiles pero firmes. El primer paso fue cambiar la cerradura de la puerta trasera que Elena solía usar para entrar sin avisar. Cuando me preguntó al respecto, le dije con toda naturalidad que la cerradura antigua se había dañado. Es que estas cerraduras modernas no son como las de antes, comenté, usando el tipo de frase que ella solía decir. Vi un destello de sospecha en sus ojos, pero no podía quejarse sin admitir que intentaba entrar sin avisar. Empecé a olvidar informarle sobre actividades cotidianas de los niños. Cuando preguntaba por qué no le había dicho que Lucía tenía festival de danza en el colegio, respondía con un simple «Ah, pensé que ya te lo había comentado» o «es que estos días he estado muy liada con el trabajo». Pequeñas omisiones que iban construyendo un muro de privacidad alrededor de nuestra familia. En el trabajo, pedí cambiar mi horario para poder recoger a los niños del colegio yo misma. Elena solía usar ese momento para crear dependencia, quedándose en casa ayudando con los deberes hasta que Carlos llegaba del trabajo. Ahora, aunque significaba hacer malabares con mis horarios y reuniones, podía estar presente en esos momentos importantes.
Cada pequeña acción era un paso hacia la recuperación de nuestra autonomía familiar. Como gotas de agua que poco a poco erosionan una roca, cada pequeño cambio iba creando espacio entre Elena y nuestra vida diaria. No era fácil, cada no a sus sugerencias, cada vez que olvidaba invitarla a una actividad, cada límite que establecía generaba drama y quejas. «Es que ya no me queréis», decía con voz temblorosa cuando le explicaba que no podía venir con nosotros al cine porque era una salida familiar. «Los niños me echan de menos», insistía cuando le decía que no hacía falta que viniera a recogerlos al colegio. «Carlos siempre ha necesitado mi ayuda con los papeles importantes», argumentaba cuando le pedía que no reorganizara el despacho de mi marido. Una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina, escuché a Elena al teléfono con una de sus amigas. Había dejado el manos libres activado, probablemente sin darse cuenta, y su voz resonaba desde el salón. «Es que mi nuera está muy rara últimamente, Concha. Creo que está intentando alejarme de mis nietos. ¿Tú te puedes creer que el otro día me dijo que no hacía falta que les comprara ropa? Como si una abuela no pudiera hacer regalos a sus nietos». Esa conversación me confirmó que estaba en el camino correcto. Elena se estaba dando cuenta de que su control estaba disminuyendo, y eso la hacía reaccionar exactamente como esperaba, con más intentos de manipulación emocional. Pero esta vez estaba preparada. También comencé a trabajar en fortalecer mi relación con Carlos fuera de la influencia de su madre. Empecé a planear citas sorpresa, llevándolo a lugares que nos gustaban cuando éramos novios. Un viernes lo sorprendí con entradas para un concierto en el Palau de la Música. Otro día lo llevé a cenar a aquel pequeño restaurante junto al mercado donde tuvimos nuestra primera cita. Pequeños recordatorios de quienes éramos como pareja antes de que la sombra de Elena se volviera tan abrumadora. La preparación para nuestra primera sesión de terapia fue meticulosa. Organicé todos mis documentos, evidencias y notas en una carpeta. Incluí fotos de momentos familiares donde se podía ver claramente la interferencia de Elena, cumpleaños donde ella acaparaba toda la atención, vacaciones donde aparecía sin ser invitada. Momentos importantes de los niños donde ella se había adelantado a nuestras decisiones como padres. La noche antes de nuestra primera sesión, mientras los niños dormían, me senté en la cocina a repasar todo el material una última vez. Carlos me encontró allí, rodeada de papeles y con mi tercera taza de tila de la noche. Se sentó frente a mí y, por primera vez en mucho tiempo, me preguntó realmente cómo me sentía. No el habitual «¿estás bien?», automático, sino una pregunta sincera, con sus ojos fijos en los míos. Le expliqué que esto no era solo sobre su madre, sino sobre nosotros como familia. Sobre el tipo de padres que queríamos ser, sobre el ambiente en el que queríamos que crecieran nuestros hijos. Le hablé de mis miedos. Miedo a que nuestro matrimonio se deteriorara bajo la constante presión de su madre. Miedo a que nuestros hijos crecieran pensando que las relaciones familiares tóxicas eran normales. Miedo a perder nuestra identidad como pareja y como familia. Carlos escuchó en silencio, y por primera vez, no intentó defender a su madre ni minimizar la situación. Cuando terminé de hablar, tomó mi mano sobre la mesa y la apretó suavemente. «Mañana iremos juntos a la terapia», dijo simplemente. En esas 5 palabras escuché más apoyo del que me había mostrado en años. La mañana de nuestra primera sesión de terapia amaneció con ese calor húmedo típico de Valencia que hace que hasta respirar cueste trabajo. Dejamos a los niños en el colegio como cualquier otro día, intentando mantener una apariencia de normalidad aunque por dentro yo sentía un nudo en el estómago. Le habíamos dicho a Elena que teníamos una reunión en el banco para evitar que se ofreciera a recoger a los niños, una pequeña mentira que se había vuelto necesaria. La consulta de la doctora Ramírez estaba en un edificio antiguo pero bien conservado en el barrio de Gran Vía. El ascensor, uno de esos antiguos con puertas de hierro forjado, nos llevó hasta el 4º piso. En la sala de espera, Carlos no paraba de mover la pierna, un gesto nervioso que había heredado de su padre. Le tomé la mano y la apreté suavemente, agradecida de que hubiera venido a pesar de sus reservas. La doctora Ramírez no era como me la había imaginado. Esperaba encontrar a alguien mayor, con ese aire autoritario que tienen algunos terapeutas. En cambio, nos recibió una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa tranquilizadora. Su consulta era un espacio acogedor, con plantas en las ventanas y cuadros de paisajes valencianos en las paredes.
El sonido de una pequeña fuente de agua en una esquina creaba una atmósfera serena. «Cuéntenme qué les trae por aquí», dijo después de las presentaciones iniciales. Su voz tenía ese acento suave de quien ha vivido en varias partes de España. Saqué la carpeta con toda la documentación que había recopilado, pero ella gentilmente me indicó que la dejara a un lado por el momento. Primero quiero escuchar su historia, con sus propias palabras. Y así comenzó la sesión más intensa y reveladora de nuestras vidas. Le expliqué detalladamente nuestra situación, intentando ser lo más objetiva posible. Hablé de cómo el control de Elena había ido aumentando gradualmente, como una rana en agua que se calienta lentamente hasta hervir. Describí los pequeños incidentes que se habían acumulado hasta crear una montaña de tensión y resentimiento. Carlos permanecía en silencio, mirando sus manos entrelazadas. La doctora Ramírez le preguntó suavemente qué pensaba de todo esto. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más vulnerable de lo que la había escuchado en años. «Es que, es mi madre», dijo, como si esas 3 palabras explicaran todo. Y en cierto modo, lo hacían. La doctora creó un espacio seguro donde finalmente pude expresar mis sentimientos sin temor a ser juzgada. Le conté sobre las noches en vela preocupada por el impacto que esta situación estaba teniendo en nuestros hijos. Sobre cómo había visto cambiar la personalidad alegre de Lucía, volviéndose más insegura y necesitada de aprobación constante. Sobre cómo Miguel había empezado a mostrar signos de ansiedad, especialmente antes de las visitas de su abuela. Las lágrimas corrieron cuando describí un incidente reciente. Lucía había ganado un concurso de dibujo en el colegio, pero en lugar de estar emocionada, su primera reacción fue preguntar si a la abuela le gustaría su dibujo. «No quiero que mis hijos crezcan pensando que su valor depende de la aprobación de otros», dije entre sollozos. La doctora Ramírez me ofreció una caja de pañuelos con una mirada comprensiva. Pero la revelación más impactante vino cuando la doctora Ramírez comenzó a trabajar con Carlos. A través de preguntas cuidadosamente formuladas, ayudó a mi marido a ver el patrón de manipulación emocional que su madre había establecido desde su infancia. La doctora le pidió que recordara momentos específicos de su niñez, decisiones que había tomado o dejado de tomar por complacer a su madre. ¿Recuerdas alguna vez en que quisiste hacer algo diferente a lo que tu madre había planeado para ti?, preguntó la doctora. Carlos se quedó en silencio un momento, y luego comenzó a hablar sobre cómo había querido estudiar arquitectura, su verdadera pasión. Pero había acabado estudiando empresariales porque su madre insistió en que era más sensato y lo que su padre habría querido. Mediante ejercicios específicos, Carlos comenzó a reconocer cómo su madre utilizaba la culpa y el chantaje emocional para mantener el control sobre él. La doctora Ramírez le mostró cómo frases aparentemente inocentes como «después de todo lo que he sacrificado por ti» o «solo quiero lo mejor para mi hijo» eran en realidad herramientas de manipulación. «Tu madre», explicó la doctora, probablemente desarrolló este comportamiento controlador como respuesta a sus propios miedos y traumas. La muerte temprana de tu padre posiblemente intensificó su necesidad de control. Pero entender sus motivos no significa que debas permitir que este patrón continúe afectando a tu propia familia. A medida que avanzaba la sesión, Carlos comenzó a abrirse más. Habló sobre el peso constante de las expectativas de su madre, sobre cómo cada decisión en su vida adulta estaba teñida por la pregunta implícita de ¿qué pensará mamá? Describió la ansiedad que sentía cada vez que tenía que elegir entre los deseos de su madre y los de su propia familia. La doctora Ramírez nos guió a través de un ejercicio de rol, donde Carlos tenía que practicar decir no a las demandas excesivas de su madre. Al principio, le resultaba casi físicamente doloroso pronunciar esa simple palabra. «Es como si sintiera que estoy traicionándola», admitió. La doctora le ayudó a entender que establecer límites saludables no es una traición, sino un acto de amor propio y de protección hacia su familia nuclear. Mientras observaba a Carlos trabajar con la terapeuta, sentí una mezcla de dolor y esperanza. Dolor al ver cuán profundamente arraigados estaban estos patrones de comportamiento, y esperanza al ver que finalmente estábamos enfrentando el problema de manera constructiva. La doctora Ramírez también nos hizo ver cómo este patrón de comportamiento estaba afectando a nuestros hijos. «Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos», explicó. ¿Qué mensaje están recibiendo cuando ven a su padre incapaz de establecer límites con su abuela? ¿Qué están aprendiendo sobre las relaciones familiares y el respeto? Al final de la sesión,
Carlos lloró como un niño. No fueron lágrimas silenciosas de frustración como las que le había visto derramar antes, sino sollozos profundos que parecían venir de un lugar muy antiguo dentro de él. Admitió que siempre había sabido que algo no estaba bien, pero que el miedo a decepcionar a su madre lo había paralizado. Es que ella siempre ha estado sola, dijo entre lágrimas. Desde que papá murió, yo he sido su única familia. La doctora Ramírez le ayudó a ver que, aunque el dolor de su madre era real, no era su responsabilidad sacrificar la salud emocional de su propia familia para compensar las carencias de ella. Tu madre necesita desarrollar su propia vida, sus propios intereses y relaciones, explicó. Tu rol no es ser su única fuente de satisfacción emocional. Fue un momento doloroso pero necesario de vulnerabilidad y honestidad. Ver a Carlos finalmente enfrentando estas verdades difíciles me hizo darme cuenta de cuánto había estado cargando él también. No era solo yo quien sufría bajo el control de Elena, Carlos había estado atrapado en esta dinámica toda su vida. La doctora nos asignó tareas para la siguiente sesión. Carlos debía comenzar a practicar decir no a su madre en cosas pequeñas, construyendo gradualmente su confianza. Yo debía continuar documentando las interacciones, pero ahora con un enfoque en cómo respondíamos a la manipulación de Elena, no solo en sus acciones. También nos dio ejercicios para hacer juntos como pareja. Debíamos dedicar tiempo cada día a hablar sobre nuestros sentimientos sin mencionar a Elena, reconectando como pareja más allá de los problemas con su madre. Nos sugirió establecer una hora de familia diaria donde los móviles estuvieran apagados y la atención estuviera completamente enfocada en nosotros y los niños. Cuando salimos de la consulta, el sol de la tarde bañaba las calles de Valencia con una luz dorada. Caminamos en silencio hasta el coche, cada uno procesando lo que había ocurrido en la sesión. Antes de arrancar, Carlos tomó mi mano. Lo siento, dijo simplemente. Por todo. En sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo: determinación. Los días siguientes a nuestra primera sesión de terapia fueron como caminar sobre hielo fino. Carlos y yo, armados con las herramientas proporcionadas por la doctora Ramírez, comenzamos a implementar pequeños cambios en nuestra rutina diaria. Cada mañana, antes de que los niños se despertaran, nos sentábamos en la cocina a tomar café juntos y planificar cómo manejaríamos las inevitables intervenciones de Elena ese día. La primera prueba real vino cuando decidimos redactar juntos un correo electrónico a Elena, estableciendo claramente los nuevos límites de su participación en nuestra vida familiar. Nos sentamos en el pequeño estudio que compartíamos, frente al ordenador, mientras los niños veían dibujos en el salón. Carlos escribía y borraba frases, buscando el equilibrio entre la firmeza y el respeto. Me sorprendió ver cuánto le temblaban las manos sobre el teclado. Querida mamá, comenzaba el correo. Después de mucha reflexión, sentimos que es importante tener una conversación sincera contigo sobre nuestra dinámica familiar. Las palabras que siguieron fueron el resultado de horas de discusión entre nosotros y los consejos de la doctora Ramírez. Le explicamos que, aunque la amábamos y valorábamos su papel como abuela, necesitábamos espacio para crecer como familia nuclear. Establecimos reglas claras. Las visitas deberían ser programadas con anticipación, no más entradas sin avisar a nuestra casa. Las decisiones sobre los niños, desde su educación hasta sus actividades extracurriculares, serían tomadas exclusivamente por nosotros como padres. Los regalos grandes o decisiones que afectaran a la rutina familiar deberían ser consultados con nosotros primero. La reacción inicial de Elena fue exactamente como la doctora Ramírez había predicho, una explosión de dramatismo que comenzó con una llamada llorosa a las 3 de la madrugada. «Es que ya no me queréis en vuestra vida», sollozaba al teléfono. «Después de todo lo que he hecho por vosotros, ¿así me lo pagáis?». Carlos mantuvo la calma, repitiendo las frases que habíamos practicado en terapia. «Mamá, te queremos y queremos que sigas siendo parte de nuestras vidas, pero necesitamos establecer algunos límites saludables». Las amenazas de alejarse para siempre no tardaron en llegar. Elena comenzó una campaña de llamadas a todos los familiares, presentándose como la víctima de unos hijos desagradecidos. Las tías de Carlos empezaron a llamar, algunas para mediar, otras para regañarnos por hacer sufrir a una pobre viuda. Incluso recibimos una visita sorpresa del párroco de la iglesia donde Elena era voluntaria, quien vino a hablar sobre la importancia de la familia. Los intentos de manipulación emocional fueron especialmente dirigidos a Carlos.
Elena comenzó a quejarse de dolores misteriosos, insinuando que el estrés de nuestro rechazo estaba afectando su salud. Enviaba fotos antiguas de Carlos de pequeño con mensajes como cuando mi hijo aún me quería. Llamaba a los niños directamente a sus móviles, que decidimos temporalmente confiscar, para decirles lo mucho que los extrañaba y lo triste que estaba porque mamá y papá no la dejaban verlos. Sin embargo, esta vez fue diferente. Carlos se mantuvo firme, apoyado por nuestras sesiones de terapia y mi respaldo constante. Cuando Elena apareció sin avisar un domingo por la mañana, supuestamente porque pasaba por aquí, Carlos le recordó amablemente pero con firmeza nuestro acuerdo sobre las visitas programadas. Fue doloroso ver la expresión herida en el rostro de su madre, pero era necesario. Implementamos cambios significativos en nuestra rutina diaria. El primero y más importante fue cambiar las cerraduras de casa. Elena ya no tendría llave de nuestro hogar, un cambio que ella tomó como una afrenta personal. ¿Qué pasa si hay una emergencia?, protestó. Para emergencias están los servicios de emergencia, mamá, respondió Carlos con una calma que me llenó de orgullo. Las visitas ahora tenían que ser programadas con anticipación, y establecimos límites claros sobre su duración. Ya no más esas visitas interminables que se extendían desde el desayuno hasta la cena. Elena podía venir a almorzar los domingos, o pasar una tarde entre semana con los niños, pero siempre con horarios establecidos y respetados. Los regalos excesivos y no solicitados también se detuvieron. Cuando Elena apareció con una bicicleta nueva para Miguel, aunque ya tenía una perfectamente funcional, Carlos la devolvió amablemente, explicando que los regalos grandes necesitaban ser consultados primero. Pero es mi dinero, puedo gastarlo como quiera, protestó ella. Sí, pero son nuestros hijos y nosotros decidimos que es apropiado para ellos, respondió él. Las decisiones sobre nuestros hijos serían tomadas exclusivamente por nosotros como padres. Cuando Elena intentó inscribir a Lucía en clases de piano sin consultarnos, cancelamos la inscripción y le explicamos que ese tipo de decisiones estaban fuera de sus límites como abuela. Fue especialmente difícil porque Lucía, influenciada por el entusiasmo de su abuela, inicialmente se mostró decepcionada. Tuvimos que explicarle con paciencia por qué era importante que estas decisiones las tomáramos nosotros como sus padres. Cada pequeña victoria en establecer estos límites fortalecía nuestra relación y nuestra confianza como pareja. Carlos comenzó a mostrar más iniciativa en la toma de decisiones familiares, ya no buscando constantemente la aprobación de su madre. Empezó a planear actividades para los fines de semana sin consultar primero con Elena, algo que antes habría sido impensable. Los niños, aunque inicialmente confundidos por los cambios, comenzaron a mostrar signos positivos. Lucía empezó a tomar decisiones más independientes sobre su ropa y actividades, sin preguntar constantemente qué diría la abuela. Miguel dejó de esconderse en su habitación cuando sonaba el timbre, ya no temiendo que cada visita fuera una invasión sorpresa de su abuela. Implementamos una nueva rutina familiar los domingos. En lugar de las obligatorias comidas en casa de Elena, comenzamos a explorar diferentes lugares de la Comunidad Valenciana. Visitamos el castillo de Sátiva, paseamos por las calles medievales de Morella, descubrimos pequeños pueblos costeros que nunca habíamos visitado. Estos viajes nos ayudaron a reconectar como familia y crear nuevas tradiciones propias. Las llamadas telefónicas también se regularon. Ya no más llamadas a cualquier hora del día o de la noche. Establecimos horarios específicos para que Elena hablara con los niños, y mantuvimos estas conversaciones en altavoz para monitorear cualquier intento de manipulación emocional. Cuando ella intentaba hacer comentarios culpabilizadores, la llamada se terminaba amablemente pero con firmeza. La doctora Ramírez nos ayudó a manejar los momentos difíciles. Nos recordó que el establecimiento de límites saludables a menudo se siente incómodo al principio, especialmente para quienes han vivido sin ellos durante tanto tiempo. Nos enseñó a reconocer y manejar la culpa que surgía cada vez que teníamos que decir no a Elena. También nos ayudó a entender que el cambio no sería inmediato ni perfecto. Habría retrocesos, momentos de duda, días en que la culpa y la presión familiar nos harían cuestionarnos nuestras decisiones. Pero nos dio herramientas para manejar estos momentos, ejercicios de respiración para Carlos cuando la ansiedad amenazaba con abrumarlo, técnicas de comunicación asertiva para mí cuando la frustración me hacía querer gritar. La terapia familiar se convirtió en una parte regular de nuestra rutina. Una vez por semana, mientras los niños estaban en sus actividades extraescolares,
Carlos y yo nos sentábamos en el acogedor despacho de la doctora Ramírez a procesar los eventos de la semana y planificar nuestras siguientes acciones. Estas sesiones se convirtieron en un ancla, un espacio seguro donde podíamos ser completamente honestos sobre nuestros miedos y frustraciones. Los cambios en nuestra dinámica familiar comenzaron a notarse en aspectos inesperados. Las cenas se volvieron más relajadas, con conversaciones reales en lugar de silencios tensos. Los niños comenzaron a compartir más abiertamente sus pensamientos y sentimientos, ya no temerosos de que cualquier cosa que dijeran llegara a oídos de su abuela y fuera usado como material para manipulación. Carlos redescubrió viejas pasiones que había abandonado por complacer a su madre. Comenzó a tomar clases de dibujo los sábados por la mañana, algo que Elena consideraba una pérdida de tiempo para un hombre de negocios. Verlo regresar a casa con sus bocetos, con una sonrisa genuina en el rostro, me recordaba al hombre del que me había enamorado. 6 meses después de nuestra confrontación inicial, nuestra vida familiar se había transformado de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. El cambio más notable se veía en los niños. Lucía había recuperado su risa espontánea, esa que tanto había extrañado. Ya no preguntaba constantemente si estaba haciendo las cosas bien según los estándares de su abuela. La vi retomar su pasión por el fútbol, y ahora brillaba en el equipo femenino del colegio, sin preocuparse por si era o no una actividad apropiada para una señorita. Miguel también florecía en este nuevo ambiente más relajado. Sus episodios de ansiedad habían disminuido considerablemente, y ya no se escondía en su habitación cada vez que sonaba el timbre. Un día, mientras preparábamos galletas juntos en la cocina, una actividad que antes habría provocado la inmediata aparición de Elena para supervisar, me di cuenta de que hacía semanas que no lo veía morderse las uñas. Un hábito que había desarrollado durante los años de mayor control de su abuela. Carlos había descubierto una nueva confianza en su rol como esposo y padre. Ya no consultaba su teléfono compulsivamente para ver si tenía mensajes o llamadas perdidas de su madre. Tomaba decisiones sin la necesidad constante de aprobación materna, desde cosas pequeñas como elegir la ropa de los niños para el colegio hasta decisiones más importantes como planear las vacaciones familiares. Las tardes después del colegio se habían convertido en nuestro momento especial. Sin la presencia constante de Elena, podíamos crear nuestras propias rutinas. A veces hacíamos los deberes en el parque cerca de casa, otras veces los niños invitaban a sus amigos a jugar. La casa se llenaba de risas y del caos normal de una familia con niños, sin la tensión que antes acompañaba cada momento. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía con su proyecto de ciencias en el comedor, me sorprendió escucharla tararear alegremente. Era una imagen tan simple pero tan significativa, mi hija, relajada y feliz en su propia casa, sin preocuparse por si alguien aparecería de repente para criticar su manera de hacer las cosas. Los fines de semana se habían convertido en verdaderas aventuras familiares. Ya no estábamos atados a las obligatorias visitas a casa de Elena. En su lugar, explorábamos nuevos lugares juntos. Un sábado podíamos estar caminando por las calles empedradas de Peñíscola, y al siguiente, descubriendo pequeños restaurantes en el barrio del Carmen. Carlos había desarrollado un interés por la fotografía, y ahora nuestras salidas siempre incluían paradas para capturar momentos especiales. Sorprendentemente, Elena también comenzó a mostrar signos de cambio. Después de varios meses de resistencia, y probablemente al ver que su hijo estaba más feliz y seguro, empezó a respetar nuestros límites. Al principio, el cambio fue más por necesidad que por convicción. Se dio cuenta de que si quería seguir siendo parte de nuestras vidas, tendría que adaptarse a las nuevas reglas. Las visitas, aunque menos frecuentes, se volvieron más significativas y agradables. Elena comenzó a llegar a la hora acordada, ya no aparecía casualmente a cualquier hora del día. Aprendió a llamar antes de venir, y respetaba cuando le decíamos que no era un buen momento. La tensión constante que solía impregnar nuestras interacciones fue reemplazada por un respeto mutuo cauteloso pero creciente. Un domingo especialmente memorable, Elena nos sorprendió a todos. Había venido a almorzar, como era nuestra nueva costumbre, y trajo un álbum de fotos antiguo que ninguno de nosotros había visto antes. Mientras tomábamos café en la terraza, comenzó a compartir historias de su propia infancia, de cómo su madre también había sido una mujer controladora, de cómo había jurado ser diferente pero sin darse cuenta había repetido los mismos patrones. No me di cuenta de cuánto daño estaba haciendo,
admitió mientras pasaba las páginas del álbum. Cuando tu padre murió, le dijo a Carlos, tenía tanto miedo de perderte a ti también que me cedí. Fue la primera vez que le escuchamos reconocer, aunque fuera indirectamente, que su comportamiento había sido problemático. Los niños también desarrollaron una relación más saludable con su abuela. Ya no la veían como una figura de autoridad que competía con sus padres, sino como una abuela que podía ser divertida y cariñosa sin ser invasiva. Elena aprendió a disfrutar de su rol de abuela sin intentar usurpar el papel de madre. Un día, mientras Elena jugaba a las cartas con los niños en el salón, una actividad programada y con límites de tiempo claros, me di cuenta de que ya no sentía esa tensión en el estómago que solía acompañar sus visitas. Los niños reían genuinamente con sus historias, y ella parecía más relajada también, como si el peso de tener que controlarlo todo finalmente se hubiera levantado de sus hombros. La doctora Ramírez nos había ayudado a entender que el cambio real requería tiempo y paciencia. Nos explicó que estábamos rompiendo patrones de comportamiento que se habían establecido durante décadas, y que era normal encontrar resistencia y retrocesos ocasionales. En nuestras sesiones de seguimiento, trabajamos en estrategias para mantener estos cambios positivos. Aprendimos a reconocer las señales tempranas de cuando los viejos patrones amenazaban con resurgir, y desarrollamos planes de acción para abordarlos antes de que se convirtieran en problemas mayores. Carlos y yo también redescubrimos nuestra relación como pareja. Sin la sombra constante de Elena sobre nuestras decisiones, podíamos concentrarnos en fortalecer nuestro vínculo. Retomamos viejas costumbres como nuestras citas de los viernes por la noche, algo que habíamos abandonado porque Elena siempre encontraba una razón para necesitar a Carlos justo esos días. Una noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito en el puerto, Carlos me confesó algo que me conmovió profundamente. ¿Sabes? Por primera vez en mi vida adulta, siento que realmente estoy viviendo mi propia vida, no la que mi madre planeó para mí. Vi en sus ojos una paz que no había estado allí antes, una seguridad en sí mismo que había estado enterrada bajo años de manipulación emocional. Nuestra casa también se transformó físicamente. Ya no teníamos que mantener las cosas exactamente como a Elena le gustaban. Pintamos las paredes de colores diferentes, reorganizamos los muebles según nuestros gustos, y permitimos que los niños decoraran sus habitaciones como quisieran. Lucía eligió un mural de estrellas para su techo, algo que antes habría provocado un largo discurso de Elena sobre cómo eso no era apropiado. Los cumpleaños y celebraciones familiares también cambiaron. Ya no eran eventos tensos donde cada detalle debía ser aprobado por Elena. Ahora podíamos celebrar a nuestra manera, con la música que nos gustaba, la comida que queríamos, y los invitados que elegíamos. Elena aprendió a ser una invitada más, no la organizadora principal de cada evento. Las vacaciones se convirtieron en verdaderos momentos de descanso y diversión familiar. El verano siguiente a nuestra confrontación, finalmente hicimos ese viaje a Benidorm que Elena había cancelado. Ver a los niños corriendo por la playa, a Carlos relajado bajo el sol, y sí, incluso a Elena, que había sido invitada a venir un par de días bajo nuestras condiciones, disfrutando sin intentar controlar cada momento, fue una confirmación de que habíamos tomado la decisión correcta. La relación con el resto de la familia también mejoró gradualmente. Las tías de Carlos, que al principio nos habían criticado por hacer sufrir a Elena, comenzaron a ver los cambios positivos en nuestra dinámica familiar. Algunas incluso admitieron en privado que siempre habían pensado que Elena era demasiado controladora, pero nunca se habían atrevido a decirlo. Los vecinos del barrio, que habían sido testigos silenciosos de años de drama familiar, notaron el cambio. La señora Amparo, que tanto me había consolado en los momentos difíciles, me dijo un día mientras tendía la ropa: «Hija, se os ve más felices a todos. Hasta Elena parece más tranquila ahora que no tiene que estar pendiente de todo». En el colegio, los profesores comentaron el cambio en los niños. La tutora de Lucía nos dijo en la última reunión que la niña participaba más en clase y se mostraba más segura de sí misma. Miguel había mejorado sus notas y había hecho nuevos amigos, ya no se mostraba tan retraído como antes.